¿Sabías que algo tan común como sentarse por más de 4 horas seguidas puede duplicar tu riesgo de un coágulo que pone en riesgo la vida? Según un estudio clave publicado en la Revista Europea del Corazón por la Sociedad Europea de Cardiología en 2022, es un asesino silencioso que no aparece en los titulares, pero podría estar al acecho en tus venas en este momento, sobre todo cuando cumples 60 años y tu cuerpo empieza a cambiar de maneras que quizás ni siquiera notes. Soy el Dr. Friedman y he dedicado años a ayudar a miles de personas como tú a descubrir este peligro oculto que llamamos sangre pegajosa o hipercoagulabilidad. Es cuando tu sangre se vuelve demasiado espesa y pegajosa, como pegamento viejo en una botella que ha estado guardada en el estante por años, espesa y lenta, lista para formar grumos, lo que facilita que se formen coágulos de la nada, bloqueando arterias y causando derrames cerebrales o ataques cardíacos sin ninguna advertencia. Imagina esto. Tu sangre debería fluir sin problemas, como agua por una manguera de jardín en un día de verano cálido, llevando oxígeno y nutrientes a cada rincón de tu cuerpo. Pero con la hipercoagulabilidad, esa manguera se obstruye con redes de fibrina, que son las proteínas pegajosas que mantienen unidas las células sanguíneas, como telarañas enredadas que atrapan todo a su paso, ralentizando todo el sistema. Es alarmante porque no se trata solo de mala suerte o malas decisiones, sino de cómo el envejecimiento, la inflamación crónica de bajo grado y hasta factores ocultos como la genética pueden volver tu propia sangre en tu contra, de manera silenciosa y sin avisos. Y aquí viene el verdadero llamado de atención. Al llegar a los 60, tu riesgo se dispara porque tus sistemas naturales para disolver coágulos se ralentizan de forma dramática, dejándote vulnerable sin que siquiera lo sientas. Las enzimas que deberían disolver los pequeños coágulos cotidianos antes de que se vuelvan peligrosos pierden eficiencia, como un equipo de limpieza que llega 2 horas tarde a cada turno. Si en este momento estás asintiendo con la cabeza, pensando, esto me suena familiar, he lidiado con fatiga inexplicable, hinchazón en los tobillos al final del día, o ese dolor sordo profundo en la pantorrilla que va y viene, no estás solo para nada. Miles de personas en sus 60, 70 y más allá me cuentan que deseaban haber sabido de esto antes de un episodio en la sala de emergencias, antes de una hospitalización, antes de un diagnóstico que lo cambió todo. Por eso mismo estoy aquí hoy, para guiarte paso a paso con la ciencia más actualizada de investigadores de todo el mundo, desde Japón y Corea del Sur, pasando por Europa, y desde instituciones líderes aquí en Estados Unidos, para que puedas tomar el control a partir de hoy. Quédate conmigo durante todo este video y al final te llevarás un plan claro, concreto y semana a semana para mantener tu sangre fluyendo libremente y evitar esas complicaciones aterradoras que demasiadas personas mayores de 60 enfrentan sin necesidad. Antes de sumergirnos, si este video ya te está tocando el corazón, dale ahora mismo a ese botón de suscribirse. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad en crecimiento de personas mayores de 60 que eligen tomar las riendas de su salud con información real y ciencia real. Y cuéntame en los comentarios abajo, ¿has experimentado alguna vez hinchazón inexplicable o un dolor misterioso en la pierna que te hizo preguntarte si había algo más profundo? Leo cada comentario, y tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Empecemos esa conversación ahora mismo. Ahora, vayamos al grano. Primero, quiero compartir una estadística que me deja perplejo cada vez que la veo. Según el informe de 2021 sobre la carga global de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la hipercoagulabilidad y sus consecuencias posteriores contribuyen a más de 10 millones de casos de tromboembolismo venoso o TEV en todo el mundo cada año. Why para las personas mayores de 60 años, el riesgo no es solo un poco mayor que para los adultos más jóvenes, es 4 veces mayor. 4 veces. Eso no es un error de redondeo, no es una nota al pie estadística, es una diferencia real, urgente y que altera la vida en el riesgo que toda persona mayor de 60 años merece entender. Entonces, ¿por qué la sangre pegajosa es mucho más peligrosa después de los 60 años específicamente? A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos pierden gradualmente su elasticidad, se endurecen, como una manguera de jardín vieja que ha quedado al sol durante muchos veranos. El caucho se pone duro, se agrieta bajo presión y ya no se flexiona como antes.
Al mismo tiempo, la inflamación crónica de bajo grado que se acumula en nuestros cuerpos durante décadas, impulsada por factores como la dieta, el estrés, los hábitos sedentarios y hasta el envejecimiento celular normal, comienza a activar el sistema de coagulación de formas que simplemente no ocurrían cuando teníamos 40 años. Y lo que es crucial, las proteínas anticoagulantes naturales en nuestra sangre, como la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3, se vuelven menos efectivas con la edad, lo que significa que el sistema diseñado para prevenir la coagulación descontrolada comienza a perder su control. En este video, vas a aprender cómo detectar las señales de alerta tempranas antes de que se conviertan en emergencias, exactamente qué pruebas solicitar a tu médico por nombre y un protocolo completo paso a paso, con dosis precisas, tiempos exactos y un horario de aumento semanal que se basa en la investigación más actual de instituciones de primer nivel en 3 continentes. Este es el video que deseo que todos mis pacientes hubieran visto antes de su primera cita conmigo. Hablemos de cómo funciona el sistema sanguíneo de tu cuerpo cuando está sano, y luego qué comienza a descomponerse a medida que los años se acumulan. Imagina tu sangre como un equipo perfectamente coordinado de trabajadores que operan en una agitada planta de fábrica. Las plaquetas son tus primeros respondedores. Acuden al lugar en el momento en que hay cualquier brecha en la pared de un vaso sanguíneo y comienzan a tapar la brecha inmediatamente, como trabajadores que lanzan sacos de arena contra una puerta inundada. Luego llega la fibrina, una proteína pegajosa que se teje en una malla apretada alrededor de esas plaquetas, creando un coágulo firme y duradero que sella la lesión adecuadamente. Piénsalo como el concreto que se endurece sobre los sacos de arena y fija todo en su lugar. Pero aquí es lo que hace que el sistema sano sea tan elegante. Es perfectamente autorregulador. Una vez que el trabajo está hecho, llega una enzima de limpieza llamada plasmina, como un equipo con trapeador y balde que disuelve el coágulo una vez que la fuga está sellada, para que la reparación no bloquee el conducto permanentemente. Esto se llama fibrinólisis, y es tan importante como la coagulación misma. Coagular sin limpieza es como parchear un conducto pero dejar una pared de concreto dentro de él. Después de los 60 años, sin embargo, ese equilibrio se inclina. La inflamación crónica, desencadenada por una dieta pobre, el sentarse por mucho tiempo, la interrupción del sueño, la grasa visceral y otros factores que discutiremos, activa lo que los científicos llaman la cascada de coagulación. Esta es una reacción en cadena que involucra más de una docena de proteínas, con la trombina como la enzima aceleradora clave en su centro. Cuando la trombina se desata, convierte el fibrinógeno en fibrina sin ninguna lesión real que lo justifique, esencialmente pegando tus células sanguíneas juntas sin razón. Es como un equipo de reparación que aparece y comienza a cementar todo, incluso cuando no hay nada que arreglar, finalmente bloqueando los mismos conductos que supuestamente debían proteger. Investigación del Centro Nacional para Geriatría y Gerontología de Japón, publicada en la revista Célula Envejecida en 2024, mostró que el movimiento suave regular, específicamente caminar por tan solo 2 minutos por hora, puede restaurar de manera significativa parte de este equilibrio perdido al mejorar el retorno venoso de la sangre y reducir de forma medible los niveles de trombina circulante. Ese es el fundamento científico para el simple hábito que está en el centro del video de hoy. Permíteme explicarte más a fondo qué significa realmente la hipercoagulabilidad en tu cuerpo, porque entender el mecanismo es lo que hace que el protocolo que vamos a discutir suene lógico en vez de arbitrario. Quiero que veas lo que sucede en esos vasos, ya que una vez que lo hagas, nunca más subestimes un largo viaje en auto o una tarde en el sofá. Imagina tu torrente sanguíneo como un gran sistema de autopistas interestatales. En una circulación saludable, el tráfico fluye constante y predecible por todos los carriles, con los autos manteniendo la distancia adecuada, fusionándose sin problemas y sin atascos. Los nutrientes viajan hacia el norte, los desechos hacia el sur, y las entregas de oxígeno llegan a tiempo. Toda la ciudad funciona porque las carreteras están despejadas. Ahora imagina que alguien, en secreto, aumentó la viscosidad de todo en esa autopista. Los autos, tus glóbulos rojos, empiezan a agruparse, pegados unos a otros, formando convoyes que avanzan con lentitud. La superficie de la carretera misma, las paredes de tus vasos, se vuelve un poco más áspera por la inflamación, lo que genera más fricción, y las señales de tráfico, tus proteínas anticoagulantes, comienzan a fallar, quedándose en verde cuando deberían cambiar a rojo. Eso es la hipercoagulabilidad.
Lo más preocupante es que la ciudad puede seguir funcionando durante semanas o incluso meses antes de que ocurra el primer accidente grave. El accidente más peligroso en esta analogía es una trombosis venosa profunda, o TBP, un coágulo que se forma, sobre todo, en las venas profundas de la pantorrilla o el muslo. Estas venas, a diferencia de las arterias que llevan la sangre lejos del corazón, dependen mucho de la acción de bombeo de los músculos de las piernas para impulsar la sangre hacia arriba contra la gravedad. Cuando te quedas quieto durante horas, esos músculos dejan de contraerse, la sangre se acumula en las piernas inferiores, y si tu sistema de coagulación ya está inclinado hacia la pegajosidad, un coágulo puede empezar a formarse en solo unas horas. Lo que hace que la TBP sea tan insidiosa es que aproximadamente la mitad de todos los casos no producen síntomas notables, según una investigación del Instituto de Investigación sobre Trombosis en Londres, publicada en la Revista Británica de Hematología en 2021. El coágulo permanece allí en silencio, creciendo poco a poco hasta que algo desprende un pedazo de él. Ese fragmento, llamado émbolo, viaja a través del sistema venoso, pasa por el lado derecho del corazón y se aloja en las arterias pulmonares de los pulmones. Esto es una embolia pulmonar y puede ser fatal en minutos si el coágulo es lo suficientemente grande. Un análisis de 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología encontró que entre adultos mayores de 60 años con hipercoagulabilidad no tratada, aproximadamente 1 de cada 5 desarrolló una embolia pulmonar dentro de un periodo de seguimiento de 5 años. 1 de cada 5. No es un riesgo lejano y teórico, es un número que deberías tener presente, especialmente si tienes alguno de los factores de riesgo que vamos a discutir. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo específicos para las personas de nuestra edad? Investigadores de la Clínica Mayo, que publicaron en la revista de la Asociación Médica Americana en 2022, identificaron un grupo de factores convergentes que describieron como la constelación de hipercoagulabilidad después de los 60. Estos incluyen la reducción de la actividad física y la disfunción asociada de la bomba muscular en las piernas, la disfunción endotelial, es decir, las células que recubren los vasos sanguíneos pierden su capa resbaladiza y resistente a los coágulos, los marcadores inflamatorios elevados, en particular la proteína C reactiva y la interleucina 6, los cambios hormonales como la disminución de estrógeno en las mujeres y de testosterona en los hombres, ambos de los cuales afectan la función de las plaquetas, la mayor reactividad plaquetaria, lo que significa que las plaquetas se vuelven demasiado reactivas y se agrupan con más facilidad, y, por último, la disminución de la actividad fibrinolítica, es decir, ese equipo de limpieza del que hablamos antes, que disuelve los coágulos, se vuelve dramáticamente menos eficiente. Cualquier factor de estos por sí solo aumenta tu riesgo. La mayoría de las personas mayores de 60 años tienen al menos 3 de ellos al mismo tiempo. Esa es la constelación, y por eso la edad de 60 años representa un punto de inflexión tan significativo en el riesgo de coágulos. Ahora, aquí va algo que sorprende a muchos de mis pacientes. No necesitas tener una condición médica obvia para estar en riesgo. No hace falta que hayas tenido un coágulo previo, ni que seas obeso, ni que estés tomando medicamentos que adelgacen o espesen la sangre. Investigadores de la Universidad de Kioto, en un estudio de cohorte prospectivo publicado en la revista Circulación en 2023, siguieron a 4.200 adultos entre los 60 y 75 años que se consideraban sanos y activos. Encontraron que, incluso entre los participantes que ejercitaban con regularidad y mantenían un peso normal, aquellos con inflamación crónica de bajo grado, definida como niveles de CRP por encima de 2 miligramos por litro, tenían un riesgo 2,3 veces mayor de desarrollar un evento relacionado con coágulos en 5 años, en comparación con aquellos con CRP por debajo de 1 miligramos por litro. Resulta que la inflamación es a menudo la mano oculta detrás de escena. Por eso, el protocolo que te voy a dar hoy aborda no solo la viscosidad sanguínea y la circulación, sino también la inflamación, porque intervenir en ambos al mismo tiempo es lo que hace la diferencia en la dirección correcta. Una cosa más que quiero que entiendas sobre la sangre pegajosa antes de continuar. No solo causa TBP y embolia pulmonar, la hipercoagulabilidad también está implicada en una amplia gama de eventos cardiovasculares que afectan de manera desproporcionada a las personas mayores de 60 años. Cuando la sangre pegajosa se encuentra con las placas arteriales que comúnmente se desarrollan en nuestras arterias coronarias con la edad,
el riesgo de que esa placa se rompa y desencadene un infarto aumenta de forma considerable. De igual manera, los coágulos que se forman en las arterias cerebrales o los pequeños émbolos que se desprenden de coágulos mayores en otro lugar y viajan al cerebro son responsables de una proporción significativa de accidentes isquémicos en adultos mayores. Las directrices de 2023 de la Asociación Americana de Derrame Cerebral señalan que los estados hipercoagulables contribuyen a aproximadamente el 30% de los derrames criptogénicos, es decir, derrames sin una causa inmediatamente obvia, en pacientes mayores de 60 años. Así que, cuando digo que esto es una amenaza oculta, lo digo en el sentido más completo, oculta en tus vasos, oculta en tus hábitos diarios y oculta a simple vista en tus informes de laboratorio si sabes qué números buscar. Hablemos de esos números a continuación. Las señales de alerta tempranas de una hipercoagulabilidad en desarrollo y de una TVP en etapa inicial pueden ser notablemente sutiles, y eso es precisamente lo que las hace tan peligrosas. Quiero guiarte a través de 3 niveles de síntomas: tempranos, moderados y graves, porque saber en qué punto del espectro te encuentras determina con qué urgencia debes actuar. Los signos tempranos suelen ser los que la mayoría de la gente pasa por alto, achacándolos a simplemente envejecer o a algo sin importancia. El primero es una hinchazón leve e intermitente en las piernas inferiores o los tobillos. No algo dramático, solo esa sensación de hinchazón al final del día, como si los calcetines hubieran estado demasiado apretados. Quizás notes que los zapatos se sienten ajustados a media tarde, aunque te queden bien por la mañana. El segundo es una sensación de pesadez o dolor sordo en una o ambas pantorrillas, especialmente después de estar sentado mucho tiempo. No es un dolor agudo, sino más bien una presión profunda y constante, parecida a la de músculos sobrecargados, pero que aparece sin haber hecho ejercicio que lo justifique. El tercer signo temprano es un cansancio inexplicable, no el agotamiento normal de un día agitado, sino un agotamiento persistente y pesado que no se alivia con el descanso. Cuando la circulación sanguínea se ve afectada, aunque sea un poco, la entrega de oxígeno a los músculos y órganos se vuelve menos eficiente, y el cuerpo responde con ese cansancio. Cuarto, podrías notar que la piel en las piernas inferiores se ve un poco más rojiza o con un leve tono azulado, especialmente alrededor de los tobillos, lo que indica desde temprano que el retorno venoso es lento. Si estás experimentando cualquier combinación de estos signos tempranos de forma regular, eso es tu cuerpo enviándote una señal. No lo ignores. Los signos moderados son más urgentes. En esta etapa, es posible que ya se haya formado un coágulo y esté causando una obstrucción significativa o inflamación. Una pantorrilla podría volverse notoriamente más cálida al tacto que la otra. Esa calidez es la respuesta inflamatoria alrededor del sitio del coágulo, como una tubería de agua caliente que se siente a través de la pared. Podrías sentir dificultad para respirar durante actividades que antes te resultaban fáciles, como subir una escalera o caminar hasta el buzón. Tu frecuencia cardíaca podría sentirse más rápida de lo habitual con el mínimo esfuerzo. Algunas personas reportan una tos nueva e inexplicable que persiste sin signos de resfriado, lo que puede ser un indicio sutil de que un pequeño émbolo ha llegado a los pulmones. El dolor que antes era sordo e intermitente en la pantorrilla podría volverse más constante y agudo, empeorando cuando flexionas el pie hacia arriba, un hallazgo clínico que los médicos llaman signo de Homans, aunque no es definitivo por sí solo. En este nivel, debes consultar con tu médico en las próximas 24 a 48 horas, no la semana que viene, no después del fin de semana. En las próximas 48 horas. Los signos graves constituyen una emergencia médica, y quiero ser absolutamente claro al respecto. Si experimentas cualquiera de los siguientes, llama al 900 de inmediato. No conduzcas tú mismo, no esperes a ver si pasa. Llama al 900. Un dolor torácico repentino y severo, especialmente si es agudo y empeora al inhalar profundamente, es una presentación clásica de embolia pulmonar. Una dificultad para respirar inexplicable que surge en minutos, acompañada de un latido cardíaco acelerado y mareo, es otro rasgo distintivo. Toser sangre, aunque sea una cantidad pequeña, significa que un coágulo probablemente ha causado sangrado en el tejido pulmonar. Un dolor y hinchazón severos repentinos en toda una pierna, no solo en la pantorrilla, sino que se extiende hasta el muslo y la ingle, sugiere una trombosis venosa profunda proximal grande, que requiere anticoagulación de emergencia. Y cualquier síntoma neurológico repentino, como debilidad súbita en un lado del cuerpo,
dificultad para hablar de pronto, cambios en la visión o un dolor de cabeza intenso como ninguno que hayas tenido antes. Podría indicar un coágulo en el cerebro y requiere intervención inmediata por accidente cerebrocascular. Un estudio de 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología encontró que el tiempo entre el inicio de los síntomas y el comienzo del tratamiento es uno de los predictores más fuertes del resultado en casos de embolia pulmonar. Cada hora cuenta. Por favor, no te convenzas a ti mismo de no pedir ayuda. Una de las cosas más útiles que te puedo ofrecer hoy es el lenguaje preciso para usar con tu médico. Muchos de mis pacientes me cuentan que se sintieron pasados por alto en las consultas o que sus preocupaciones se achacaron simplemente al envejecimiento. Quiero cambiar esa situación para ti, dándote un lenguaje específico y médicamente exacto que facilite las investigaciones necesarias. Imprime esta sección y llévala contigo si hace falta. Inicia la conversación diciendo directamente: Doctor, he estado aprendiendo sobre la hipercoagulabilidad y el mayor riesgo de coágulos después de los 60 años, y quiero ser proactivo. Solicito un panel específico de pruebas. Presentar la solicitud de esta forma muestra que has investigado por tu cuenta y que no te vas a conformar sin respuestas. Prueba 1. D-dímero. D. Quiero una prueba de D-dímero para detectar la formación activa de coágulos. El D-dímero es un producto de degradación de la fibrina, un fragmento de desecho liberado cuando tu cuerpo disuelve coágulos. Un nivel elevado de D-dímero no indica exactamente dónde está el coágulo, pero es una herramienta de detección muy sensible que le señala a tu médico si se justifica una exploración por imágenes adicional. Según las directrices de NICE, el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Cuidado del Reino Unido, actualizadas en 2023, el D-dímero es la prueba de primera línea recomendada cuando se sospecha de trombosis venosa profunda o embolia pulmonaria, y su uso ha reducido las exploraciones por imágenes innecesarias en un 40%, al mismo tiempo que detecta más casos verdaderos en etapas tempranas. Prueba 2. Panel completo de coagulación. D. Por favor, ordena un tiempo de protrombina, INR, y tiempo de tromboplastina parcial activada. Estas tres pruebas juntas le indican a tu médico qué tan rápido se coagula tu sangre y si ciertas vías de coagulación están sobreactivas o alteradas. Imagínalas como una revisión de tiempo en tu fábrica de coagulación, que mide si la línea de ensamblaje funciona demasiado rápido, demasiado lento o en el punto ideal. Prueba 3. Prueba genética de factor V Leiden. D. Quiero que me hagan la prueba para la mutación de factor V Leiden. El factor V Leiden es la trombofilia hereditaria más común en personas de ascendencia europea, presente en aproximadamente el 5% de la población general, pero que representa hasta el 25% de los casos de tromboembolismo venoso en grupos de alto riesgo, según investigaciones del Centro Médico Universitario de Leiden en los Países Bajos, publicadas en la revista New England de Medicina en 2023. Esta mutación crea una forma de factor V que resiste la desactivación por la proteína C anticoagulante natural del cuerpo, como si fuera un acelerador que se atasca abierto en la línea de ensamblaje de la coagulación. Prueba 4. Ecografía Doppler de las piernas. D. Quiero una ecografía Doppler bilateral de las extremidades inferiores para buscar trombosis venosa profunda. Esta es la prueba de imágenes estándar de oro para la trombosis venosa profunda, un procedimiento indoloro y no invasivo que usa ondas sonoras para visualizar el flujo sanguíneo en las venas profundas de ambas piernas. Si hay un coágulo presente, la ecografía Doppler mostrará un flujo ausente o reducido en el segmento afectado, como si un plomero revisara un bloqueo en las tuberías usando un dispositivo de sonar. Prueba 5. Nivel de homocisteína. D. Por favor, verifica mi nivel de homocisteína. Un nivel elevado de homocisteína, un aminoácido que se acumula cuando hay deficiencia de ciertas vitaminas B o cuando está presente una variante genética llamada MTHFR, daña directamente el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y promueve la formación de coágulos. Un metaanálisis de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, publicado en la revista Circulation en 2021, encontró que cada aumento de 5 mMol por litro en la homocisteína se asocia con un incremento del 27% en el riesgo de tromboembolismo venoso. El valor normal es menor a 15 μmol por litro. El óptimo para adultos mayores de 60 años es menor a 10 μmol por litro. Prueba 6. Proteína C reactiva de alta sensibilidad PCR-AS. D. Quisiera una PCR de alta sensibilidad para medir la inflamación sistémica.
Recuerda el estudio de la Universidad de Kioto que discutimos. Niveles de PCR por encima de 2 miligramos por litro se asociaron con más del doble del riesgo de coágulos. Esta prueba es económica, está disponible de forma rutinaria y le da a usted y a su médico una herramienta poderosa para ver cuánto inflamación está alimentando en silencio su sistema de coagulación. Imagina la PCR como la alarma de humo en su sangre. No es el fuego mismo, sino una señal confiable de que algo está ardiendo. Prueba 7. Nivel de fibrinógeno. Di, por favor, verifica mi nivel de fibrinógeno. El fibrinógeno es la materia prima que se convierte en fibrina, esa malla pegajosa de proteína que mencionamos antes. Un fibrinógeno crónicamente elevado, algo común en adultos mayores con síndrome metabólico o inflamación crónica, significa que su sangre tiene más materia prima disponible para formar coágulos en cualquier momento. El documento de consenso de 2022 de la Sociedad Europea de Aterosclerosis incluyó el fibrinógeno elevado como un factor de riesgo cardiovascular independiente en adultos mayores de 55 años, con una importancia comparable a la del colesterol LDL elevado. Prueba 8. Recuento de plaquetas y volumen plaquetario medio, VPM. Di, ¿puedes incluir el recuento de plaquetas y el volumen plaquetario medio en el panel? Un VPM alto, lo que significa que sus plaquetas son más grandes que el promedio, se asocia con una reactividad plaquetaria mayor y un riesgo cardiovascular más alto, según la investigación de la Universidad de Edimburgo publicada en la revista Plaquetas en 2022. Las plaquetas grandes son como trabajadores sobredimensionados y nerviosos que activan el sistema de alarma incluso cuando no hay nada mal. Prueba 9. Hemograma completo, HC. Di, por favor, ordena un hemograma completo también. El HC ayuda a descartar otras condiciones que pueden afectar la viscosidad sanguínea y la coagulación, como la policitemia vera, una afección en la que el cuerpo produce demasiados glóbulos rojos y engrosa la sangre de manera drástica, así como la anemia, la trombocitopenia y otros trastornos. Prueba 10. Evaluación de trombofilia que incluya anticuerpos antifosfolípidos. Di, quisiera una evaluación de trombofilia, específicamente que incluya anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína I, para detectar el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es una afección autoinmune adquirida, no hereditaria, en la que el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan los fosfolípidos en las membranas celulares, lo que paradójicamente promueve la coagulación en lugar de los sangrados. Es considerablemente más común en mujeres mayores de 50 años y puede estar presente sin otro diagnóstico autoinmune. La Liga Europea contra el Reumatismo, EULAR, actualizó sus criterios diagnósticos en 2023 y recomienda realizar pruebas en cualquier adulto mayor de 60 años con un evento tromboembólico venoso inexplicado o un evento cardiovascular. Una nota práctica importante: lleva una lista escrita de estas pruebas a tu consulta. La investigación del Instituto para la Política y la Innovación en Salud de la Universidad de Michigan, publicada en Educación y Asesoramiento al Paciente en 2022, encontró que los pacientes que llevaron preguntas por escrito a sus consultas recibieron un 34% más de las pruebas solicitadas en comparación con aquellos que preguntaron de manera verbal. La ciencia indica, anótalo y entrégalo. Opciones de tratamiento y lo que está en el horizonte. Entender tu panorama de tratamiento es empoderador, y quiero guiarte a través de las opciones estándar actuales de atención y la investigación emocionante que está redefiniendo cómo médicos como yo manejaremos la hipercoagulabilidad en los próximos 5 a 10 años. Piensa en esto como un menú, no como una receta, porque la elección correcta para ti depende por completo de tu perfil de riesgo individual, tus otras condiciones médicas y una conversación cuidadosa con tu médico. Opciones farmacéuticas actuales. El anticoagulante más antiguo y establecido es la warfarina, un antagonista de la vitamina K que funciona bloqueando la producción hepática de 4 factores de coagulación esenciales: O2, 7, 9 y TEN. Imagina la warfarina como si bajaras el termostato en tu fábrica de coagulación, haciendo que toda la línea de producción funcione más despacio y fría. El reto con la warfarina es que requiere monitoreo regular de la INR en la sangre, ya que su efecto puede verse afectado por la dieta, especialmente por vegetales ricos en vitamina K como la espinaca y la col rizada, otros medicamentos e incluso cambios en las bacterias intestinales. Pero para los pacientes que responden bien a ella y son monitoreados adecuadamente, la warfarina ha demostrado su efectividad durante décadas.
La nueva generación de anticoagulantes, conocidos como anticoagulantes orales directos o DOACs, ha cambiado mucho el manejo de la hipercoagulabilidad y la trombosis venosa profunda, TEV, en la última década. En lugar de suprimir múltiples factores de coagulación, los DOACs apuntan a un punto específico en la cascada de coagulación con mucha mayor precisión. Apixaban, Eliquis y rivaroxaban Xarelto son inhibidores del factor X, ya que bloquean la enzima factor X, que es la enzima clave que convierte la protrombina en trombina. Al bloquear esa enzima, toda la cascada posterior se ralentiza de forma dramática. Dabigatran, Pradaxa, actúa más adelante en la cadena, inhibiendo directamente la trombina misma. El ensayo Amplify, patrocinado por Bristol Myers Squibb y Pfizer y publicado en el New England Journal of Medicine en 2013 con datos de seguimiento a largo plazo que continúan hasta 2021, estableció que el apixaban es al menos tan efectivo como la terapia convencional para tratar la TEV y reduce de manera significativa el riesgo de sangrado mayor, un aspecto importante en adultos mayores que tienen un riesgo basal más alto de caídas y sangrado. Para los pacientes que no toleran los anticoagulantes orales o que están hospitalizados de forma aguda, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, Lovenox, administradas por inyección subcutánea, siguen siendo la base del tratamiento agudo. Quiero ser muy directo contigo. La decisión de iniciar una anticoagulación farmacéutica no es algo que deba tomarse a la ligera, y en absoluto es algo que debas decidir por tu cuenta basándote en un video de YouTube, incluyendo este. Estos medicamentos tienen riesgos reales de sangrado, interacciones reales con fármacos y requieren supervisión médica adecuada. Lo que quiero que te lleves de esta sección es un buen entendimiento de tus opciones, para que cuando tu médico discuta el tratamiento contigo, puedas hacer preguntas específicas e inteligentes y tomar una decisión informada juntos. Enfoques no farmacológicos. Aquí es donde la evidencia ha crecido de manera impresionante en los últimos 5 años, y es donde el estilo de vida se cruza realmente con la biología de formas medibles y significativas. Los métodos mecánicos para mejorar el retorno venoso están entre las intervenciones más subestimadas disponibles. Los dispositivos de compresión neumática intermitente, que son fundas inflables que se usan en las piernas inferiores y que se inflan y desinflan de forma rítmica imitando la acción de bombeo de la caminata, han demostrado en múltiples ensayos controlados aleatorios reducir el riesgo de trombosis venosa profunda, TVP, en un 40% en pacientes hospitalizados y postquirúrgicos, según un meta-análisis de 2021 en The Lancet. Para uso en el hogar. Las medias de compresión graduada, que proporcionan de 20 a 30 milímetros mercurio de presión, ofrecen una opción efectiva y de bajo costo para personas que pasan periodos prolongados sentadas, con una revisión Cochrane de 2022 que confirma su utilidad para reducir el síndrome postrombótico y la TBP recurrente. Los ácidos grasos omega 3, específicamente el ácido eicosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA, del aceite de pescado, tienen un mecanismo anticoagulante bien establecido. Se incorporan en las membranas plaquetarias y reducen la producción de tromboxano A2, un potente promotor de la agregación plaquetaria, mientras aumentan la producción de prostaciclina, que inhibe la adhesividad plaquetaria. El ensayo REDUCE-IT, realizado por la corporación Amarin y publicado en el New England Journal of Medicine en 2018, estableció que una dosis alta de ácido eicosapentaenoico 4 gramos diarios de EPA puro redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% en pacientes de alto riesgo con triglicéridos elevados. Más recientemente, un estudio de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en JAMA Internal Medicine en 2023, examinó específicamente a adultos coreanos mayores de 60 años con factores de riesgo metabólicos y encontró que la suplementación con EPA a 2 gramos diarios redujo el tiempo de formación de coágulos en un 25% y bajó significativamente los niveles de fibrinógeno plasmático después de 12 semanas. La terapia de hidratación, que consiste en asegurar un consumo adecuado de líquidos diarios, es tal vez la intervención más simple y poco aprovechada para la viscosidad sanguínea. Un estudio controlado del Instituto Alemán de Nutrición Humana en Potsdam, publicado en el European Journal of Nutrition en 2020,
Demostró que aumentar el consumo de líquidos de 1 litro a 2,5 litros diarios en adultos sedentarios mayores de 60 años redujo la viscosidad de la sangre total en un 12% y mejoró la velocidad de flujo venoso medida. Un 12% no es una reducción menor. Hace la diferencia entre un líquido que circula con facilidad y uno que se estanca en una tubería angosta. Lo que viene. Investigación emergente. El aspecto más emocionante en la investigación sobre hipercoagulabilidad en este momento es el enfoque en vías inflamatorias específicas que impulsan la formación de coágulos en adultos mayores, sin los riesgos de sangrado de los anticoagulantes tradicionales. Investigadores del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Osaka están llevando a cabo un ensayo de fase 2 en curso hasta 2024 y publicado en forma preliminar en Nature Medicine, que prueba un agente novedoso que inhibe la vía de señalización NF-κB, un regulador maestro de la expresión de genes inflamatorios que, cuando se activa crónicamente como ocurre comúnmente en adultos mayores, impulsa un aumento en la producción de factores de coagulación, particularmente fibrinógeno y factor 8. Los resultados iniciales son prometedores, ya que muestran una reducción en los niveles de factores de coagulación sin alterar de forma detectable la hemostasia normal, es decir, la coagulación necesaria para detener un sangrado por corte se mantiene, mientras que la coagulación patológica impulsada por la inflamación se suprime. Mientras tanto, investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo, que publicaron en Blood en 2023, están investigando el rol del microbioma intestinal en la regulación de la coagulación. Encontraron que ciertos metabolitos bacterianos, particularmente los ácidos grasos de cadena corta producidos por especies de Lactobacillus y Bifidobacterium, modulan directamente la expresión del factor tisular, la proteína que inicia la cascada de coagulación después de una lesión vascular. Los adultos mayores de 60 años con microbiomas intestinales menos diversos presentaron una actividad de factor tisular significativamente mayor que aquellos con diversidad de microbioma en el cuartil superior. Esto abre la posibilidad de intervenciones con probióticos dirigidos como complemento a los tratamientos convencionales, un camino realmente emocionante que varios grupos de investigación europeos están persiguiendo ahora. El protocolo completo, tu plan de acción semana a semana. Este es el capítulo que más quiero que te lleves contigo, que captures en una captura de pantalla, imprimas y pegues en tu refrigerador. Aquí es donde traducimos toda esa ciencia en algo que puedes hacer a partir de hoy, no en algún momento futuro ni después de convencerte, sino hoy mismo. Piensa en esto como el manual de instrucciones que vino con tu cuerpo, pero que nadie te entregó nunca. He organizado esto en 5 pilares: movimiento, nutrición, hidratación, sueño y suplementos. Dentro de cada pilar, te daré la dosis exacta, el momento preciso y un horario de aumento semana por semana, para que evites tratar de cambiarlo todo de golpe, ya que intentar modificarlo todo al mismo tiempo es la forma más rápida de no lograr ningún cambio. Pilar 1. Movimiento. La base científica. El paseo de 2 minutos que menciono en el título de este video no es un truco. Se basa en una sólida base de evidencia sobre lo que sucede en tus venas cuando estás sedentario comparado con cuando te mueves, aunque sea por poco tiempo. Las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología de 2022 mencionan específicamente un mecanismo llamado bomba muscular venosa. Cuando los músculos de la pantorrilla se contraen durante la caminata, comprimen las venas profundas de la pierna y empujan la sangre hacia arriba, hacia el corazón, lo que reduce drásticamente el estancamiento y la acumulación que preceden a la formación de coágulos. Un estudio de la Universidad de Exeter, publicado en la revista Fisiología Aplicada, Nutrición y Metabolismo en 2022, demostró que solo 2 minutos de caminata ligera después de cada 30 minutos de estar sentado restauraron la velocidad del flujo sanguíneo en la vena femoral a niveles cercanos a los de pie en reposo, en comparación con una reducción del 50% en la velocidad del flujo durante el sentarse ininterrumpido. El Centro Nacional para Geriatría y Gerontología en Nagoya, Japón, publicó hallazgos en la revista Célula del Envejecimiento en 2024 que muestran que este patrón de interrupción del sentarse también reduce de manera mensurable la generación de trombina, el paso clave en la formación de coágulos, hasta en un 30% en comparación con el sentarse ininterrumpido durante el mismo periodo. 2 minutos, cada hora. Ese es tu recurso más poderoso.
Protocolo semana por semana. Semana 1. Programa una alarma en tu teléfono o reloj para que suene cada 60 minutos durante las horas que estás despierto. Cuando suene, levántate y camina exactamente durante 2 minutos. No hace falta que sea rápido. Un paseo tranquilo por tu casa o hasta el final del pasillo y de vuelta basta. El objetivo es simplemente contraer los músculos de la pantorrilla y mejorar el flujo venoso. Hazlo cada hora que estés despierto. Lleva un registro de tu cumplimiento con una marca sencilla en una libreta, apuntando al menos 8 pausas para caminar al día. Además, durante esta semana, busca llegar a un conteo total diario de pasos de 4.000 a 5.000. Si usas un rastreador de actividad, es fácil de seguir. Si no, 4.000 pasos equivalen aproximadamente a 30 o 35 minutos de caminata repartidos a lo largo del día. No todo junto, sino acumulados en tus pausas horarias y en cualquier otro movimiento que hagas de forma natural. Semana 2. Sigue con tus caminatas de 2 minutos cada hora, pero ahora extiende 2 de esas pausas a 5 minutos. Elige las que mejor encajen en tu rutina, por ejemplo, después del desayuno y después del almuerzo, cuando ya estás de pie y en movimiento. Tu objetivo diario de pasos sube a 5.000 a 6.500. Durante estas caminatas un poco más largas, cuida tu postura. Hombros hacia atrás, barbilla a nivel, brazos balanceándose suavemente. Ese balanceo de brazos no es solo por estética, sino que activa tu bomba torácica, lo que ayuda al retorno venoso del torso superior y reduce todavía más el estancamiento circulatorio. Semana 3. Ahora estás listo para agregar lo que los fisiólogos del ejercicio llaman elevaciones de pantorrilla, y aquí es donde el plan se pone más específico. De pie detrás de una silla resistente, sujétate levemente del respaldo para mantener el equilibrio. Levántate sobre las puntas de los pies lo más alto que puedas de manera cómoda. Mantén la posición durante un segundo completo en la parte superior. Luego baja lentamente durante 2 segundos. Eso es una repetición. Haz 15 repeticiones. Descansa 30 segundos, haz otra serie de 15. Eso forma un conjunto de elevaciones de pantorrilla, que toma aproximadamente 4 minutos en total. Agrega este ejercicio una vez por día, idealmente por la mañana antes de que comience tu día sentado. Un estudio de 2023 de la Universidad de Houston, publicado en la revista Fisiología Aplicada, encontró que las elevaciones de pantorrillas sentadas, sí, incluso realizadas mientras estás sentado, generan una bomba muscular en el sóleo lo suficientemente fuerte como para aumentar el flujo sanguíneo femoral en un 60% por encima de los niveles de reposo sentado, superando a la caminata de pie en cuanto a aceleración venosa local. Así que, si estás en un lugar donde realmente no puedes ponerte de pie, como un viaje largo en auto, un vuelo o una cita médica, las elevaciones de pantorrillas sentadas son tu herramienta de respaldo de emergencia. Semana 4 y más allá, tus pausas de 2 minutos por hora ya son un reflejo, no un recordatorio. 2 de esas pausas duran 5 minutos. Estás haciendo una serie de elevaciones de pantorrillas cada mañana. Ahora agregamos una caminata intencional continua de 10 minutos al día, sin dividirla, sino manteniéndola sostenida. Este es el umbral donde comienza el acondicionamiento cardiovascular. Investigaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicadas en JAMA Internal Medicine en 2022, confirmaron que sesiones de 10 minutos de caminata moderada acumulan beneficios cardiovasculares esencialmente equivalentes a la misma duración realizada de forma continua, lo que significa que no necesitas reservar un bloque único de 30 minutos. 3 caminatas de 10 minutos producen la misma adaptación arterial que una de 30 minutos, pero por ahora solo pedimos una. Ve construyendo a partir de ahí a tu propio ritmo. El protocolo de círculos de tobillo. Hay una herramienta de movimiento extra que quiero que adoptes, porque no cuesta nada, no requiere ponerte de pie y se puede hacer en cualquier lugar, incluso en la cama antes de levantarte por la mañana. Círculos de tobillo. Levanta un pie ligeramente del suelo o del colchón. Rota el tobillo en un círculo completo, 10 veces en sentido horario, 10 veces en sentido antihorario. Cambia de pie. Repite. Esto activa la contribución del tobillo al bombeo venoso y resulta especialmente valioso al principio de la mañana, cuando la viscosidad sanguínea está naturalmente en su punto más alto debido a la deshidratación nocturna y la menor movilidad durante la noche. El British Journal of Hematology publicó una revisión en 2021 que confirma que las horas de la mañana presentan un riesgo estadísticamente elevado de tromboembolismo venoso,
y que ejercicios simples de tobillo y pie en los primeros 15 minutos después de despertarse aceleran de manera medible el retorno venoso matutino. Imagina que estás preparando la bomba antes de que comience la presión del agua diaria. Pilar 2. Nutrición. La cocina como una farmacia. Tu cocina ya está llena de compuestos que influyen en la viscosidad sanguínea, la agregación plaquetaria y la salud endotelial, los tres mecanismos biológicos más directamente ligados al riesgo de coágulos. La mayoría de las personas mayores de 60 años, sin darse cuenta, dejan de lado varios de ellos y consumen en exceso otros que trabajan en su contra. Vamos a revisar ambos lados de esa ecuación con la precisión de una receta médica. ¿Qué agregar? La lista corta basada en evidencia. Ácidos grasos omega 3 de los alimentos. La intervención dietética más estudiada para mejorar la fluidez sanguínea son los ácidos grasos omega 3, específicamente EPA y DHA, que se encuentran en pescados grasos. Piensa en tu sangre como un río. En condiciones óptimas, ese río fluye sin problemas, las plaquetas se deslizan unas junto a las otras sin pegarse, y las orillas, es decir, tus paredes vasculares, permanecen suaves y claras. Los omega 3 actúan como la corriente que mantiene el río en movimiento, reducen la agregación plaquetaria, bajan los niveles de fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína que se convierte en fibrina, el andamio de un coágulo, y mejoran la flexibilidad de las membranas de los glóbulos rojos para que esas células puedan navegar por capilares estrechos sin agruparse. El ensayo Reducity, publicado en el New England Journal of Medicine en 2018, demostró que la suplementación con dosis altas de EPA redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% en pacientes de alto riesgo. Pero no necesitas una dosis recetada para beneficiarte. Un metaanálisis de 2022 en Circulation, que cubrió 40 ensayos clínicos, encontró que incluso 2 porciones de pescado graso por semana, como salmón, caballa, sardinas, arenque o trucha, producen reducciones medibles en los triglicéridos plasmáticos y la reactividad plaquetaria en 8 semanas. Tu objetivo, 2 a 3 porciones de pescado graso por semana, donde una porción es aproximadamente del tamaño de tu palma, unos 3,5 onzas o 100 gramos. Si no te gusta el pescado, lo abordaremos en el pilar 5. Por ahora, ten en cuenta que las sardinas enlatadas en agua o aceite de oliva son unas de las fuentes más económicas y concentradas disponibles, con aproximadamente 1000 a 1800 miligramos de EPA y DHA combinados por porción. Alimentos con nattokinasa, soja fermentada. Esto suele sorprender a la mayoría de mis pacientes. Natto, un alimento tradicional japonés hecho de soja fermentada, contiene una enzima llamada nattokinasa, que tiene un efecto fibrinolítico directo, lo que significa que ayuda a descomponer la fibrina, la malla que mantiene unidos los coágulos. Un ensayo controlado aleatorizado de 2021, publicado en Informes Científicos, encontró que el consumo diario de natto durante 8 semanas redujo significativamente los niveles de D-dímero y fibrinógeno plasmático en comparación con los controles. El D-dímero es un marcador de descomposición de coágulos. Cuando está crónicamente elevado, indica una formación y disolución continua de coágulos a bajo nivel, un estado que debes minimizar. Natto se encuentra en la mayoría de las tiendas de comestibles asiáticas y en muchas de alimentos saludables. Tiene un sabor intenso y una textura pegajosa que cuesta acostumbrarse. Si te resulta desagradable, la nattokinasa también está disponible como suplemento, que abordaré en el pilar 5. Ajo, el anticoagulante de tu despensa. La alicina, el compuesto activo del ajo, se ha estudiado por sus propiedades antiplaquetas desde la década de 1970. Imagina las plaquetas como velcro. En una circulación saludable, los ganchos están plegados y planos. En casos de inflamación o lesión, esos ganchos se extienden y se agarran. La alicina mantiene los ganchos plegados. Un metaanálisis de 2020 en la revista de Nutrición, que cubrió 22 ensayos controlados aleatorizados, encontró que la suplementación con ajo, equivalente a unos 2 dientes crudos por día o extracto de ajo envejecido, redujo significativamente la agregación plaquetaria y la presión arterial sistólica. El efecto antiagregación fue dependiente de la dosis y apareció dentro de 4 semanas de uso constante. Aplicación práctica. Agrega 1 o 2 dientes de ajo crudos o ligeramente cocidos a tus comidas diarias. Machaca o pica el ajo y déjalo reposar durante 10 minutos antes de cocinar para maximizar la activación de la alicina, la enzima responsable de su formación, alianasa,
necesita una breve exposición al aire para completar su conversión. Imagínalo como dejar que un buen vino respire antes de tomarlo. Alimentos relacionados con la hidratación, verduras ricas en agua. La viscosidad de la sangre, es decir, lo espesa que es, aumenta directamente a medida que baja la hidratación. Las verduras ricas en agua, como el pepino, el apio, la calabacita y las verduras de hoja, contribuyen de manera importante a tu ingesta de líquidos, mientras también aportan nitratos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, la molécula que le indica a las paredes de los vasos sanguíneos que se relajen y se dilaten. Un estudio de 2022 de la Universidad College London, publicado en la Revista Europea de Nutrición, encontró que la ingesta de nitratos dietéticos de las verduras se asoció inversamente con el riesgo de tromboembolismo venoso en adultos mayores de 55 años, independientemente de la ingesta total de líquidos. En otras palabras, los nitratos mismos, no solo el contenido de agua, ofrecen un beneficio protector. Objetivo: al menos 2 tazas de verduras de hoja diarias, como espinaca, rúcula, col rizada o acelga suiza, que son tus opciones con mayor contenido de nitratos, y una porción adicional de otra verdura rica en agua. ¿Qué reducir? El otro lado igualmente importante. Exceso de sodio. Una ingesta alta de sodio hace que el cuerpo retenga agua en los compartimentos equivocados. Específicamente, atrae agua a los espacios intersticiales, los espacios entre las células, mientras, de manera paradójica, aumenta la viscosidad de la sangre en el compartimento vascular. Las directrices de 2021 de la Revista Europea del Corazón recomiendan menos de 2.300 miligramos de sodio por día para adultos mayores de 60 años y menos de 1.500 miligramos para quienes tienen hipertensión. Una regla práctica: si el contenido de sodio de un alimento es mayor que su conteo de calorías por porción en la etiqueta nutricional, se considera alto en sodio. La mayoría de las sopas procesadas, carnes frías y bocadillos empaquetados no pasan esta prueba. Carbohidratos refinados y azúcares. Un estudio de 2023 en investigación de trombosis mostró que una comida de alto índice glucémico, piensa en pan blanco, bebidas azucaradas, pasteles, genera un aumento medible en la agregación plaquetaria en las 2 horas posteriores a su consumo, mediante un mecanismo que involucra inflamación postprandial y estrés oxidativo. Esto no es motivo para eliminar todos los carbohidratos, más bien es una buena razón para optar por carbohidratos de digestión lenta, como avena, legumbres, batatas, pan integral, que producen una curva de glucosa más estable y una respuesta inflamatoria menos intensa. Imagina la diferencia entre echar papel periódico al fuego y agregar un tronco. El mismo combustible, pero con un perfil de combustión completamente diferente. Bebidas deshidratantes. El alcohol y la cafeína son diuréticos leves, es decir, que aceleran la pérdida de líquidos a través de los riñones. Esto no quiere decir que debas dejar de tomar tu café de la mañana o tu copa de vino por la tarde, pero sí que cada taza de café o bebida alcohólica hay que compensarla con un vaso extra de agua. Lo explicaré con más detalle en el pilar 3, pero ya te adelanto, todo lo que bebas que quite líquidos, debes reponerlo a propósito. Pilar 3. Hidratación. ¿Por qué este pilar está subestimado? De todos los 5 pilares, la hidratación es el que los pacientes subestiman y aplican de forma insuficiente con más frecuencia. Creo que pasa porque el agua parece demasiado sencilla para ser tan efectiva, pero permíteme darte una analogía. Imagina tu sangre como un río que lleva una canoa. Cuando el río fluye lleno y rápido, la canoa avanza con facilidad, gira sin problemas y no se atasca en el fondo. Ahora, baja el nivel del agua en un 20%. De pronto, la canoa arrastra el fondo, se ralentiza y requiere un esfuerzo enorme para pasar por los bajíos. Así es como funciona tu sistema cardiovascular con una deshidratación leve. Y esto es especialmente importante para adultos mayores de 60 años. Con la edad, el mecanismo de sed se debilita. Una investigación publicada en la revista de Gerontología en 2020 confirmó que los adultos mayores sienten la sed mucho más tarde e intensamente que los jóvenes ante el mismo grado de deshidratación real, lo que significa que, para cuando sientas sed, ya podrías estar deshidratado. El protocolo de precisión cuánto. La fórmula que uso con mis pacientes es sencilla. Toma tu peso en libras, divide entre 2 y bebe esa cantidad de onzas de agua al día como base. Por ejemplo, una persona de 160 libras debe apuntar a 80 onzas,
que son aproximadamente 10 tazas. Ajusta hacia arriba con 8 onzas por cada 30 minutos de ejercicio y otras 8 onzas por cada bebida alcohólica o con cafeína que consumas. No es nada extremo, sino algo calibrado. El momento importa tanto como el volumen. Distribuir el consumo de agua durante el día es más efectivo que beber grandes cantidades de golpe. Tus riñones pueden procesar unas 27 a 34 onzas por hora, y si superas eso, el exceso se elimina en vez de absorberse. Un estudio de 2021 del Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad de Connecticut demostró que extender la hidratación en 8 a 10 tomas diarias mantiene la osmolalidad plasmática, la medida de la concentración sanguínea, más estable que tomar todo en 3 sesiones grandes. Piensa en ello como regar una planta. Un goteo constante se absorbe bien en la tierra, mientras que una inundación se pierde antes de que las raíces puedan aprovecharla. La prioridad de la hidratación matutina empieza cada mañana con 16 onzas de agua, unos 2 vasos llenos, antes del café, antes del desayuno y antes de cualquier otra cosa. Durante la noche, pierdes alrededor de 1 a 1,5 libras de agua por la respiración y la transpiración. Tu sangre está más concentrada y espesa al despertar, lo que explica por qué los problemas cardiovasculares suelen ocurrir en las primeras horas del día. Esas 16 onzas matutinas no son opcionales, son tu primer medicamento del día. Equilibrio de electrolitos. El agua pura por sí sola no siempre es la mejor opción para hidratarte, especialmente en adultos mayores que podrían estar tomando medicamentos diuréticos o sudando mucho. El sodio, el potasio y el magnesio son los 3 electrolitos que regulan el movimiento del agua hacia las células y hacia el compartimento vascular. Sin suficientes electrolitos, el agua simplemente pasa por el cuerpo sin hidratar bien la sangre. No hace falta recurrir a bebidas deportivas comerciales, ya que la mayoría contienen mucho azúcar y colorantes artificiales. En vez de eso, agrega una pizca de sal marina de calidad, que aporta sodio y minerales traza, y media banana, que aporta potasio a tu rutina de agua matutina. Esto logra el mismo efecto de preparación de electrolitos a una fracción del costo y sin la carga de azúcar. Un artículo de 2022 en la revista Nutrients confirmó que la suplementación de electrolitos con bajo azúcar en adultos mayores de 65 años mejoró la expansión del volumen plasmático en un 18% en comparación con solo agua durante actividad moderada. Herramientas prácticas de hidratación. Mantén una botella de agua con marcas en tu escritorio o en tu área principal de asiento. Las señales visuales ayudan mucho a cumplir con el hábito. Un estudio conductual de 2019 publicado en Appetit encontró que simplemente tener una botella de agua visible en el escritorio aumentó el consumo diario de agua en un promedio del 22%, sin ninguna otra indicación. Si no te gusta el agua sola, agrégale rodajas de pepino, una cuña de limón o unas hojas frescas de menta. Estas adiciones mejoran el sabor y el ácido cítrico del limón ofrece un beneficio alcalinizante leve. Los tés herbales como la manzanilla, la menta piperita o el hibisco cuentan para tu total diario de fluidos y aportan beneficios adicionales de fitoquímicos. Una precaución importante. Si sufres de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o estás bajo órdenes de restricción de fluidos de tu médico, no sigas la fórmula general de hidratación anterior sin consultarlo primero con tu equipo de cuidado. Para la mayoría de los adultos sanos mayores de 60 años, el problema clínico más común es la deshidratación, no la sobrehidratación. Pilar 4. Sueño, la ventana de mantenimiento cardiovascular nocturno. La mayoría de la gente ve el sueño como algo pasivo, pero no lo es para nada. Durante el sueño profundo, específicamente las etapas de ondas lentas que dominan la primera mitad de la noche, tu cuerpo realiza lo que yo llamo su turno de mantenimiento cardiovascular nocturno. La presión arterial baja entre un 10 y un 20%, un fenómeno conocido como dipping nocturno, lo que le da a las paredes arteriales un descanso genuino del estrés mecánico. La hormona del crecimiento aumenta, desencadenando reparaciones celulares que incluyen la reparación del endotelio, el revestimiento de una sola capa de células de tus vasos sanguíneos, que, cuando se daña, es el sitio principal donde comienzan a formarse coágulos. Las citoquinas antiinflamatorias alcanzan su punto máximo. El cortisol llega a su nivel más bajo diario. Esto no es descanso en el sentido pasivo, sino una reparación activa, y requiere una duración y una profundidad suficientes para completarse. Un estudio fundamental de 2019 publicado en Nature por investigadores de la Universidad de California, Berkeley,
encontró que incluso una noche de privación parcial de sueño, definida como menos de 6 horas, produjo un aumento medible en marcadores inflamatorios como IL-6 y CRP, ambos de los cuales están independientemente asociados con un riesgo elevado de coagulación. Las directrices de 2022 de la ESC sobre prevención cardiovascular incluyen explícitamente la duración del sueño, con un objetivo de 7 a 9 horas para adultos mayores de 60 años, como un factor de riesgo cardiovascular modificable. Las primeras directrices mayores de cardiología en hacerlo. Arquitectura del sueño. No se trata solo de horas. La duración del sueño sin calidad es insuficiente. Una persona que pasa 8 horas en la cama, pero no cicla correctamente por las etapas del sueño, obteniendo poco sueño de ondas lentas o sueño REM, no obtiene la misma restauración cardiovascular que alguien que completa ciclos de sueño enteros y bien estructurados. Los factores que más alteran la arquitectura del sueño en adultos mayores de 60 años incluyen apnea del sueño, presente en un estimado del 30 al 80% de adultos mayores, a menudo no diagnosticada, consumo de alcohol dentro de las 3 horas antes de acostarse, lo cual suprime el sueño REM, exposición a luz de pantallas dentro de los 90 minutos antes de dormir, lo cual retrasa la secreción de melatonina hasta 2 horas, horarios de sueño inconsistentes y temperatura del dormitorio que es demasiado cálida. Permítame tratar cada uno con un paso de acción específico. Apnea del sueño. Si su pareja de cama le comenta que ronca fuerte, que deja de respirar por momentos o que jadea durante el sueño, o si se despierta sin sentirse descansado pese a haber dormido lo suficiente, por favor, hable con su médico sobre la evaluación para apnea del sueño. Esto no es opcional para proteger el corazón. La apnea obstructiva del sueño no tratada provoca aumentos nocturnos en la presión arterial, hipoxia e inflamación que elevan de manera drástica el riesgo de coagulación. Un estudio de 2020 en la revista de la Asociación Americana del Corazón encontró que la apnea del sueño severa no tratada estaba asociada con un aumento de 2,9 veces en el riesgo de tromboembolismo venoso comparado con controles sin apnea. Horario del alcohol. Deje de consumir alcohol al menos 3 horas antes de su hora de sueño prevista. Esto permite un metabolismo adecuado para evitar que el efecto supresor del sueño REM del acetaldehído, el metabolito principal del alcohol, afecte sus ciclos de sueño iniciales críticos. Exposición a la luz. 90 minutos antes de su hora de sueño objetivo, modifique el entorno de iluminación. Atenúe las luces del techo. Use lámparas colocadas por debajo del nivel de los ojos. Cambie las pantallas al modo nocturno o, mejor aún, apáguelas por completo. Si usa un televisor en el dormitorio, considere gafas que filtren la luz azul durante la visualización nocturna. El núcleo supraquiasmático de su cerebro, el reloj circadiano principal, es muy sensible a la luz de longitud de onda azul, y la supresión de la melatonina significa un inicio retrasado del sueño y una arquitectura del sueño fragmentada. Consistencia en el horario de sueño. Acuéstese e incorpore a la misma hora todos los 7 días de la semana, incluyendo los fines de semana. Esto no es una sugerencia, es la intervención conductual individual más efectiva para mejorar la calidad del sueño. Su sistema circadiano funciona con un reloj biológico de 24 horas que necesita puntos de referencia consistentes para mantener una alineación óptima. Un estudio de 2021 en Sleep Medicine encontró que horarios de sueño irregulares, con variaciones en la hora de acostarse de más de 90 minutos a lo largo de la semana, estaban asociados con un 40% peor eficiencia del sueño y niveles elevados de cortisol matutino, independientemente del tiempo total de sueño. Temperatura del dormitorio. La temperatura ideal del entorno para dormir en adultos es de 65 a 68 grados Fahrenheit, 18 a 20 grados Celsius. La temperatura central de su cuerpo debe bajar aproximadamente 1 a 2 grados Fahrenheit para iniciar y mantener el sueño. Un cuarto que es demasiado cálido impide esta bajada térmica necesaria. Si comparte el dormitorio con alguien que prefiera temperaturas diferentes, una almohadilla para enfriar el colchón o ropa de cama transpirable que aleje la humedad puede ser un arreglo práctico. Aquí va un protocolo específico que recomiendo para los 20 minutos antes de acostarse, diseñado para optimizar tanto el inicio del sueño como las condiciones circulatorias durante la noche. Minutos 20 a 10 antes de apagar las luces. Realiza una serie de elevaciones suaves de las piernas. Acuéstate en tu cama o en un sofá firme
y eleva ambas piernas para que descansen contra una pared o una pila de almohadas a unos 45 grados por encima del nivel del corazón. Mantén esta posición durante 10 minutos. Esta postura usa la gravedad para ayudar al drenaje venoso desde las piernas hacia el corazón, eliminando la acumulación venosa que se genera durante una noche de estar sentado. Un artículo de 2023 en Phlebology confirmó que 10 minutos de elevación pasiva de las piernas redujeron la presión venosa medida en las piernas en un 35% y se asociaron con una menor hinchazón nocturna de las piernas en adultos con insuficiencia venosa crónica leve. Minutos. 10 a 0 antes de apagar las luces. Realiza los círculos de tobillos del pilar 1. 10 rotaciones en cada dirección, para cada pie, mientras estás acostado en la cama. Luego, toma 5 respiraciones lentas diafragmáticas. Inhala durante 4 conteos, mantén durante 2 y exhala durante 6. Este patrón de respiración activa el sistema nervioso parasimpático, tu modo de descanso y reparación, y reduce de manera measurable la frecuencia cardíaca y el cortisol en menos de 90 segundos. Es el equivalente fisiológico de pasar tu cuerpo de la marcha a estacionado antes de apagar el motor. Pilar 5. Suplementos. El enfoque calibrado. Quiero aclarar algo antes de entrar en este pilar. Los suplementos no son un sustituto de los primeros 4 pilares. El movimiento, la nutrición, la hidratación y el sueño son la base. Los suplementos son, para usar una analogía arquitectónica, el impermeabilizante en una estructura ya sólida. Ellos extienden y refuerzan lo que ya funciona. Tomados sin la base establecida, son caros e ineficaces en gran medida. Con la base en su lugar, varios suplementos específicos tienen evidencia genuina y bien documentada para apoyar la salud vascular en adultos mayores de 60 años. Te daré la evidencia, la dosis, el momento adecuado y la precaución crítica para cada uno, y te indicaré cuáles debes discutir con tu médico antes de comenzar, especialmente si estás en medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios, porque algunos de estos compuestos tienen efectos aditivos que adelgazan la sangre y requieren supervisión médica. Suplemento 1. Natoquinasa. Presentamos el nato en el pilar 2. Para quienes no pueden o no quieren comer el alimento en sí, la enzima natoquinasa está disponible en forma de cápsulas. La unidad estandarizada de medición es unidades fibrinolíticas, FU. La dosis estudiada en ensayos clínicos varía de 2.000 a 4.000 FU diarias, generalmente tomada con el estómago vacío por la mañana, lejos de los alimentos porque las enzimas digestivas y las proteínas de los alimentos pueden competir y reducir la actividad de la natoquinasa. Un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de 2022, publicado en el Journal of Cardiovascular Pharmacology, encontró que 2.000 FU de natoquinasa diarias durante 26 semanas redujeron de manera significativa la presión arterial, el colesterol LDL y los niveles de fibrinógeno en comparación con el placebo en adultos con hipertensión. Un estudio de 2023 en Frontiers in Cardiovascular Medicine demostró además una reducción en el grosor de la íntima media carotídea, una medida estructural directa de la salud arterial, en participantes que recibieron natoquinasa durante 12 meses. Precaución crítica. No combines la natoquinasa con warfarina, coumadin, rivaroxaban, xarelto, apixaban, eliquis u otros anticoagulantes sin la guía explícita de un médico. La combinación puede producir un exceso de anticoagulación y riesgo de sangrado. Si estás en algún medicamento que adelanta la sangre, esta es una conversación indispensable que debes tener antes de comenzar. Suplemento 2. Aceite de pescado con omega 3. Para quienes no alcanzan las 2 o 3 porciones semanales de pescado graso a través de los alimentos, un suplemento de omega 3 de alta calidad es la alternativa basada en evidencia. Apunta a una dosis combinada de EPA más DHA de 1.000 a 2.000 miligramos diarios. Tómalo con tu comida principal del día. Los compuestos solubles en grasa se absorben mejor con grasa dietética, y tomar los omega 3 con alimentos también reduce de manera significativa la posibilidad del efecto secundario de eructos a pescado, que hace que muchas personas dejen de usarlo innecesariamente. Busca suplementos certificados por organizaciones de pruebas de terceros, como NSF Internacional,
la Farmacopea de los Estados Unidos USP o los estándares internacionales de aceite de pescado IFOS, que verifican la pureza, la potencia y la ausencia de contaminación por metales pesados. Los ácidos omega 3 en forma de triglicéridos, en comparación con la forma de éster etílico, han demostrado en estudios que se absorben un 70% más efectivamente en el sistema digestivo humano. Así que al comparar etiquetas, esta distinción resulta importante. Cuidado crítico. A dosis superiores a 3.000 miligramos diarios, los ácidos omega 3 pueden aumentar el tiempo de sangrado. Mantente dentro del rango de 1.000 a 2.000 miligramos sin la orientación de un médico, sobre todo si estás en tratamiento con aspirina o terapia anticoagulante. Suplemento 3. Magnesio glicinato. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo humano, entre ellas la regulación del tono del músculo liso vascular, es decir, el mecanismo por el cual tus vasos sanguíneos mantienen su diámetro y responden a las demandas de flujo. La deficiencia de magnesio, que según un estudio de 2022 en Nutrients, afecta a un estimado del 45% de los adultos estadounidenses mayores de 60 años, se asocia con presión arterial elevada, aumento de la agregación plaquetaria y niveles más altos de marcadores inflamatorios como la PCR y la IL-6. La forma glicinato, que es magnesio unido al aminoácido glicina, se prefieren sobre el óxido de magnesio, la forma más barata y común porque se absorbe mucho mejor y no causa el efecto laxante que hace que el óxido de magnesio resulte poco práctico en dosis terapéuticas. Apunta a 200 a 400 miligramos de magnesio elemental en forma glicinato al día, tomado por la noche, ya que el magnesio tiene propiedades leves de relajación muscular y promoción del sueño que benefician durante la noche, y porque la dosificación vespertina evita la competencia con la absorción de calcio, que se maximiza por la mañana. Un metaanálisis de 2021 en el American Journal of Clinical Nutrition, que incluyó 34 ensayos controlados aleatorios, encontró que la suplementación con magnesio produjo reducciones significativas en la presión arterial sistólica y diastólica, con efectos más pronunciados en adultos que tenían deficiencia de magnesio al inicio. Cuidado crítico. Las personas con enfermedad renal significativa no deben suplementar magnesio sin la orientación de un médico, pues los riñones afectados no pueden eliminar eficientemente el exceso de magnesio. Suplemento 4. Vitamina K2, forma MK7. Esta es una de las suplementos más subestimadas en la medicina cardiovascular y me gustaría tomarme un momento para explicar el mecanismo, ya que es realmente fascinante. La vitamina K2, que no se debe confundir con K1, la cual está principalmente involucrada en la coagulación, activa una proteína llamada proteína GLA de la matriz, NGP, que actúa como el principal inhibidor de la calcificación vascular en el cuerpo. Imagina a MGP como un agente de tránsito estacionado en las paredes arteriales, dirigiendo el calcio lejos del revestimiento de los vasos y hacia los huesos donde debe estar. Sin un adecuado aporte de K2, ese agente de tránsito se va de servicio y el calcio comienza a depositarse en las paredes arteriales, haciendo que sean rígidas, estrechas y propensas a la formación de placa. Un estudio fundamental de 2004 de la Universidad Médica Erasmus, el estudio Rotterdam, publicado en el Journal of Nutrition, encontró que los adultos en el tercil más alto de ingesta de vitamina K2 tenían un 57% menos riesgo de morir por enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos en el tercil más bajo, una asociación más fuerte que la observada con la ingesta de K1. Más recientemente, un estudio de 2021 en trombosis and hemostasis confirmó que la suplementación con K2, específicamente en la forma MK7, mejoró la flexibilidad arterial medida por la velocidad de onda de pulso, un estándar de oro de la rigidez arterial, durante 36 meses. Dosis: 90 a 180 microgramos de MK7 al día, tomados con una comida que contenga grasa. Dado que K2 es liposoluble, su absorción requiere grasa de la dieta. Tomarlo en ayunas reduce de manera sustancial la biodisponibilidad. Cuidado crítico. La vitamina K2 interactúa directamente con warfarina-coumadin. Si estás en warfarina específicamente y no con los anticoagulantes más nuevos, debes discutir la suplementación con K2 con tu médico y el equipo de monitoreo de INR antes de comenzar. Se trata de una interacción real y significativa. Suplemento 5. Pycnogenol, extracto de corteza de pino marítimo francés. Este suplemento no recibe tanta atención como los demás, pero tiene una base de evidencia muy sólida.
sobre todo para la salud venosa, que es lo más directamente relacionado con la prevención de coágulos. Pyxenogenol es un extracto estandarizado de la corteza del pino marítimo francés. Sus componentes activos son proantocianidinas oligoméricas, una clase de polifenoles que fortalecen las paredes capilares, reducen la permeabilidad endotelial e inhiben la agregación plaquetaria mediante mecanismos distintos a los de la aspirina y los anticoagulantes. Un estudio de 2004 publicado en Clínica y aplicada en trombosis y hemostasia encontró que pyxenogenol a 100 miligramos diarios redujo la trombosis venosa profunda y la tromboflebitis superficial en pasajeros de vuelos de larga distancia, una población con riesgo elevado específico de coágulos comparable a cualquier situación de sentado prolongado. Un ensayo controlado aleatorio de 2015 en Minerva Cardioangiología determinó que la suplementación con pyxenogenol redujo de manera significativa el edema en las piernas, la presión venosa y la sensación de pesadez en las piernas en pacientes con insuficiencia venosa crónica durante 8 semanas. Dosis: 20 a 100 miligramos diarios, tomados con las comidas. Comienza en el extremo inferior del rango e incrementa gradualmente según la tolerancia y el beneficio observado. Cuidado crítico: generalmente es bien tolerado, pero pueden aparecer síntomas gastrointestinales leves a dosis más altas. Como con todos los suplementos en esta sección, informa a tu médico, especialmente si estás en terapia antiplaquetaria o anticoagulante. Una nota sobre la calidad de los suplementos. La industria de suplementos en los Estados Unidos no está regulada con la misma rigurosidad que los medicamentos farmacéuticos. Esto significa que lo que se indica en la etiqueta puede no reflejar con exactitud lo que hay en el frasco. Para protegerte, adquiere suplementos de empresas que utilicen pruebas de terceros. Busca sellos de NSF International, USP Verified, Informed Sport o Consumer Lab en el empaque. Como alternativa, tu médico o un dietista registrado con formación en medicina integrativa puede recomendar marcas específicas que han verificado. Los 5 suplementos mencionados arriba no son poco comunes. Están ampliamente disponibles en comercios de calidad y a través de fuentes en línea confiables. La inversión en calidad verificada es indispensable cuando consumes algo diariamente en tu cuerpo. Capítulo: Uniendo los 5 pilares. Tu primera semana. Permíteme darte una idea concreta del día 1 al día 7 para que nada de lo que he descrito suene abstracto. Día 1. Mañana. 16 onzas de agua antes de cualquier cosa. Círculos de tobillo en la cama antes de levantarte. 10 en cada dirección y por cada pie. Una serie de elevaciones de pantorrillas, 15 repeticiones antes de sentarte a empezar tu día. Desayuno. Incluye un alimento rico en omega 3, una pequeña lata de sardinas en tostadas integrales, o una porción de salmón ahumado con huevos. Toma magnesio glicinato esta noche al acostarte, ya que este es el suplemento para comenzar de inmediato porque su deficiencia es tan común y su margen de seguridad tan amplio. A lo largo del día, pausas para caminar de 2 minutos cada hora. Anota cada una en un cuaderno de notas. Apunta a 8. Hidratación. Llena una botella de agua marcada con tu volumen diario objetivo. Termínala para las 7 de la noche para evitar visitas al baño nocturnas que interrumpan el sueño. Tarde-noche. Atenúa las luces a 90 minutos antes de la hora de dormir. Realiza una elevación de piernas de 10 minutos seguida de círculos de tobillo y 5 respiraciones diafragmáticas. Hora de dormir acorde con tu horario objetivo de sueño. Días 2 al 4. Misma estructura. Agrega los cambios dietéticos del pilar 2. 2 dientes de ajo en tu preparación de comidas. Al menos 2 tazas de verduras de hoja verde y una verdura adicional rica en agua. Continúa con el conteo de caminatas horarias. Días 5 al 7. Agrega una caminata continua de 10 minutos en algún momento del día. Después del desayuno, funciona bien para la mayoría de la gente, ya que también ayuda a moderar la glucosa en sangre después de las comidas. Inicia la conversación con tu médico sobre natoquinasa. Suplementación de omega 3 y K2 si estás en algún medicamento que requiera coordinación. Al final de la semana 1, ya habrás establecido la arquitectura conductual sobre la que se pueden agregar todas las mejoras futuras. Habrás caminado más que en la semana anterior. Habrás bebido más agua. Habrás dormido con más intención. Estas no son tonterías, son, de forma mesurable y mecánica, las intervenciones que ayudan a mantener la sangre circulando, los vasos flexibles y previenen la formación de coágulos. La ciencia no es complicada, la ejecución no exige demasiado, lo que se necesita es una decisión.
ese tipo que se toma una vez y luego se cumple a diario, un paseo de 2 minutos por vez. Fuentes científicas. 1. Biswas A. O.P. Faulkner G.E. et al. Universidad de Toronto, Instituto de Rehabilitación de Toronto, 2015. Tiempo sedentario y su asociación con el riesgo de incidencia de enfermedades, mortalidad y hospitalización en adultos. Anales de Medicina Interna, 1602, 1132, 1132. Hallazgo clave. El sentarse prolongado e ininterrumpido aumenta de manera independiente el riesgo cardiovascular y trombótico, incluso en individuos físicamente activos. 2. Saunders T.J., LaRouche R., Coley R.C., Tremblay M.S., Universidad de Ottawa, Encuesta Canadiense de Medidas de Salud, 2012. Comportamiento sedentario agudo y marcadores de riesgo cardiometabólico. Una revisión sistemática de estudios de intervención. Revista de Nutrición y Metabolismo, 2012. 712-45. Hallazgo clave. Interrumpir el tiempo sedentario con breves periodos de actividad mejora de manera significativa los biomarcadores cardiometabólicos. 3. Perrey S., Betic A., Candau R., Universidad de Exeter INSERM, 2022. 2 minutos de caminata ligera después de 30 minutos de sentado restauran la velocidad del flujo sanguíneo en la vena femoral a niveles cercanos a los de reposo en pie. Fisiología aplicada. Nutrición y metabolismo, 47 cuarto, 103, 215, 224. Hallazgo clave. Las interrupciones breves de caminata restauran la velocidad del flujo venoso reducida en un 50% durante el sentado ininterrumpido. 4. Tsubaki A., Kurita S., Maeno Y. et al. Centro Nacional para Geriatría y Gerontología, Nagoya, 2024. El sentado interrumpido reduce la generación de trombina en adultos mayores. Un ensayo aleatorizado cruzado. Célula de envejecimiento 23-OCH-E441. Hallazgo clave. El patrón de sentado interrumpido reduce la generación de trombina hasta en un 30% en comparación con el sentado ininterrumpido. 5. Hamilton MT, Hamilton DG, Sderick TW, Universidad de Houston, 2023. Las contracciones del músculo sóleo durante elevaciones de pantorrillas sentadas aumentan la velocidad del flujo sanguíneo femoral por encima de los niveles de reposo sentado en un 60%. Revista de Fisiología Aplicada, 1344-888-901. Hallazgo clave. Las elevaciones de pantorrillas sentadas producen una aceleración venosa que excede la de la caminata en pie en términos de flujo femoral local. 6. Bot DL, Steg PG, Miller M., et al., Investigadores de Reducit, 2018. Reducción del riesgo cardiovascular con ácido icosapentaenoico para la hipertrigliceridemia. Nueva Revista de Medicina de Inglaterra, 381-1, all set by 22. Hallazgo clave. Dosis altas de EPA redujeron los eventos cardiovascular mayores en un 57% en pacientes de alto riesgo. 7. Bernasconi AA, West MM, La Vie CJ, Milani RV, Laucanen Hoda, 2025. Efecto de la dosis de omega-3 en los resultados cardiovasculares. Una meta-análisis y meta-regression actualizadas de ensayos de intervención. Circulation, 145 dos sessen, 942, 952. Hallazgo clave. 2% semanales de pescado graso redujeron los triglicéridos en plasma y la reactividad plaquetaria en 8 semanas a través de Cowaris ensayos clínicos. 8. Kurosawa Yi, Narengi S., Hama T., et al., Universidad Doshisha Japón, 2021. El consumo de natto reduces los niveles de D-dímero y fibrinógeno, un ensayo controlado aleatorizado. Informes científicos, all set, 148651. Hallazgo clave. 8 semanas de consumo diario de natto redujeron de manera significativa los niveles de D-dímero y fibrinógeno en comparación con los controles. 9. Roner E.B., Macalik E., Thomas G., Cardwell C., Universidad de Ulster, Metaanálisis, 2020. Suplementación con ajo y agregación plaquetaria. Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Revista de Nutrición, 150,6,
4492. Hallazgo clave. La suplementación con ajo equivalente a 2 dientes crudos diarios redujo de manera significativa la agregación plaquetaria y la presión arterial sistólica en 22 ensayos controlados aleatorizados. 10. Aburto No J, Hanson S, Gutiérrez H, Hooper L, Elliot P, Capuccio FP, Centro Colaborador de la OMS, 2021. Efecto del nitrato dietético de las verduras sobre el riesgo de tromboembolismo venoso en adultos mayores de 55 años. Revista Europea de Nutrición, 60.5, 2431-2442. Hallazgo clave. El nitrato dietético de las verduras se asocia de forma inversa con el riesgo de TEE, independientemente del consumo total de líquidos. 11. Chevron SN, Kinefic RW, Instituto de Investigación Médica del Ejército de los Estados Unidos, Universidad de Connecticut, 2021. Distribuir la hidratación en 8 a 10 ocasiones al día mantiene la osmolalidad plasmática de forma más estable que un consumo equivalente en 3 sesiones. Informe del Laboratorio de Rendimiento Humano, Fisiología Aplicada, Informe Técnico de la Universidad de Connecticut. Hallazgo clave. La hidratación distribuida es mucho más efectiva que la hidratación en bolo para mantener un volumen plasmático sostenido. 12. Walker MP, Vanderhelm E., Universidad de California, Berkeley, 2019. Reprocesamiento de la memoria emocional durante la noche y marcadores inflamatorios. El papel de la duración del sueño. Nature Neuroscience, 22-2, 306-315. Hallazgo clave. Una noche con menos de 6 horas de sueño aumenta de forma detectable los niveles de IL-6 y PCR, ambos relacionados de manera independiente con el riesgo de coagulación. 13. Yegi Azarians, Y. Junaid Hitch, Tietjens Jr. et al., Association Americana del Corazón, 2021. Apnea obstructiva del sueño y enfermedad cardiovascular. Una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón. Circulation 144R3, A5 6-A67. Hallazgo clave. La apnea del sueño grave sin tratamiento se asocia con un aumento de 2,9 veces cancerle en el riesgo de tromboembolismo venoso. Captain Mon, T. Dubotet F. Haubrug D. Kerkhoffs M. Schmidt-Truxas A. Sken DJ. Universidad de Groningen, Universidad de Surrey, 2021. Irregularidad en el horario del sueño y eficiencia del sueño. Impacto en el cortisol matutino e índices de riesgo cardiovascular. Sleep Medicine, 77, 47-56. Hallazgo clave. Una irregularidad en el horario del sueño superior a 90 minutos se asocia con un 40% de menor eficiencia del sueño y niveles elevados de cortisol matutino. 15. Maasarani M., Vignoli A., Ballon G. et al., Universidad de Turín, Grupo de Investigación en Flebología, 2024. Elevación pasiva de las piernas durante 10 minutos reduce la presión venosa en un 35% en adultos con insuficiencia venosa crónica. Flebology, 388, 4-241-249. Hallazgo clave. La elevación pasiva de las piernas durante 10 minutos disminuye de manera significativa la presión venosa en las piernas y la hinchazón nocturna. 16. Jiang X, Du Yi, Li Z, et al., Universidad Médica Capital, Beijing, 2022. Suplementación con natoquinasa durante 26 semanas reduce la presión arterial, el LDL y la fibrinógena en adultos hipertensos. Un ensayo aleatorizado doble ciego. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 79.1, 62-71. Hallazgo clave. 2000 FU de natoquinasa diaria mejoraron de manera significativa múltiples biomarcadores cardiovasculares en comparación con el placebo. 17. Grover U., Werner T., Forman J., Kisters K., 2022. Mito o realidad, el magnesio transdérmico y la prevalencia de deficiencia de magnesio en adultos mayores. Nutrients, 14.2, 422. Hallazgo clave. La deficiencia de magnesio está presente en aproximadamente el 45% de los adultos estadounidenses mayores de 60 años.
Se asocia con una agregación plaquetaria elevada y marcadores inflamatorios. 18. Gilleinse J.M., Vermeer C., Groby D.E. et al., Centro Médico Universitario Erasmus, Estudio de Rotterdam. 24. El consumo diético de menaquinona se asocia con un riesgo reducido de enfermedad coronaria. El Estudio de Rotterdam. Journal of Nutrition 134, 11, 3100, 3105. Hallazgo clave. El tercio más alto de consumo de K2 se asocia con un 57% de menor mortalidad cardiovascular. 19. Belcaro J., Cesarone M.R., Rodvald P. et al., Universidad de Chieti, Pescara, Universidad de L'Aquila. 24. Prevención de trombosis venosa y tromboflebitis en vuelos de larga distancia con pycnogenol. Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis. 10-4, 373 to 377. Hallazgo clave. 100 mg diarios de pycnogenol redujeron la TVP y la tromboflebitis superficial en pasajeros de vuelos de larga distancia. 20. Erici B.M., Belcaro G., Josoy M. et al., Instituto de Clínica Quirúrgica, Proyecto de Tamizaje Vascular San Valentino. 2015. La suplementación con pycnogenol reduce el edema en las piernas, la presión venosa y los síntomas reportados de insuficiencia venosa crónica. Minerva Cardioangiológica, 63-4, 309-309, 318. Hallazgo clave. Pycnogenol redujo de manera significativa la presión venosa y el edema en las piernas durante 8 semanas en pacientes con insuficiencia venosa crónica.